Muy buenas tardes y saludos a todos pacificadores. Les doy la bienvenida al evento de esta noche, su historia. Good evening, peacemakers. I'd like to welcome you to Her Story this evening. My name is Jason Smith. Yo soy Jason Smith y soy el director ejecutivo de PPFNA, Bautistas por la Paz. Estamos aquí para escuchar de la doctora Yeris Mayorga y de Paris Lezama. Ellos van a compartir su información como escolásticos en la migración. Esta es la primera de 4 partes que va a ir hasta marzo, en el que la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer y muchos países celebran el Mes Internacional de la Mujer. Queremos escuchar de historias de pacificadoras y pacificadores que están haciendo trabajo para promover los derechos de los migrantes y en el contexto de levantar las historias de las mujeres conforme ellas hacen esta travesía de migración. Y espero que estas historias nos lleven a todos más profundo en el contexto de la paz y la justicia en nuestro contexto y en nuestras propias comunidades. Un anuncio, quiero agradecerle a la Fundación H.C. Gammer por su subvención que hizo que este webinar sea posible. Es un proyecto de la paz, la justicia, justicia racial y involucramiento y fe. Entonces estamos muy agradecidos por su apoyo y también quería invitar a todos a unirse a nosotros en la primera conferencia de verano desde el 2019. Vamos a estar en San Juan, Puerto Rico, el 26 al 30 de junio con nuestro tema que es mover montañas. ¿Quién viene al campamento de verano? Levanten su mano si están por ahí y van a ir al campamento. Vamos a abrir las aplicaciones muy pronto y esperamos poderlos ver en persona en junio. Estamos muy emocionados acerca de este campamento de la paz este año. Entonces, me gustaría pasarle la palabra a la coordinadora de eventos, Jimena Ulloa, de BPFNA, Bautistas por la Paz, y ella va a estar aquí con ustedes moderando. Me da mucha alegría poder estar en esta tarde y poder tener a nuestro orador y nuestra oradora especial en este día y contentos de que estén con nosotras, con BPFNA, en esta tarde para compartir sobre este tema tan importante y que nos mueve como comunidad. En esta tarde, en esta sesión, hablaremos, como ya lo vieron en las publicidad, sobre el contexto de la migración. Sabemos que es demasiado y que 1:30 o 2 horas no nos dan para hablar, pero nuestro orador, nuestra oradora nos darán desde sus experiencias y desde sus testimonios, desde su trabajo, desde su conocimiento, un poquito sobre este contexto. Hablaremos con, Yeris Mayol García. Ella es socióloga y demógrafa, apasionada por temas asociados a familias migrantes, la niñez, minorías étnicas y raciales. Esta pasión está enraizada en sus experiencias interculturales, creciendo en varios países. Trabaja como estadista en la Oficina de Fecundidad y Familia del negociado del Censo de los Estados Unidos, donde sirve como líder de equipo para sus colegas que trabajan en la encuesta de ingresos y participación en programas. Yeris tiene un doctorado en Sociología y Demografía de Penn State University, una maestría en Demografía de la UPR, la Universidad de Puerto Rico, y un bachillerato en Antropología también por la UPR. Además, posee una maestría y certificación en Project Management y ha presentado sus investigaciones en varias conferencias y también ha publicado artículos diversos en revistas, libros, reportes, etcétera. Y les voy a presentar también, voy a mencionar a los dos, sus biografías, y ya después pasaremos a que den inicio a compartir. Les presento también al maestro Paris Lezama, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México, maestro en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y especialista en Desarrollo Comunitario por la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Actualmente es director de operaciones en el Pozo de Vida, Asociación Civil,
organización que lucha contra la trata y el tráfico de personas. Es consultor de proyectos de desarrollo en Partners in Community International México. Se desempeñó como asesor legislativo en el Senado de la República para temas de migración, derechos humanos y relaciones exteriores con América Latina durante 2 legislaturas. De igual modo, es consultor para la Coalición Regional contra la Trata y Tráfico de Personas, que combate estos delitos a nivel Mesoamérica. Él es de la Ciudad de México y, bueno, olvidé mencionar que, bueno, por la Universidad de Puerto Rico, sabemos que Yeris es de Puerto Rico. Actualmente está viviendo en Washington. Así que sin más, para no quitar más tiempo, iniciaremos, cada una va a presentar por 20 minutos, traen unas presentaciones. Posterior a eso, vamos a tener un tiempo de preguntas, de comentarios. Si a ustedes les van surgiendo preguntas, pueden escribirlas en el chat para que no se les olviden y las podamos compartir en el tiempo de preguntas. Así que le doy la palabra a Yeris y gracias por estar acá. Yo voy a hablar en inglés, pero muchas gracias, Jimena, por esa presentación. Y voy a compartir mi pantalla. Tengo esto. I don't think I can see the chat when I share. Oh, wait. Yep, I need to click over here. Move the chat over here. Excellent. Listo. Okay, great. So, perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy emocionada de ser parte de este panel. Me encanta hablar acerca de migración. Y el título de esta migración es como el panorama mayor, migración de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Y voy a enfocarme específicamente en las mujeres. Listo. Entonces, como socióloga y demógrafa, me encantan las estadísticas, entonces me encanta compartir lo que yo veo como el panorama general de la migración en Estados Unidos y lo que sucede, y como este enfoque especial de las niñas y las mujeres. Entonces, yo voy a estar cubriendo las bases de la migración y las tendencias de migración, y voy a hablar acerca de algunas claves relacionadas con la migración y políticas. Yo trabajé en un detalle con el gobierno de establecimiento para proveer servicios y ayudar a los niños migrantes en el 2021. Entonces también voy a estar comentando un poco acerca de esa población y después tengo algún cierre y también voy a abrirlo a preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, para hacer esto más interactivo, cuando vean estos hexágonos naranjas o amarillos, por favor, siéntanse libres de escribir en el chat 1 o 2 palabras para responder la pregunta que yo voy a estar compartiendo. Quiero escuchar de ustedes y quiero abrir el chat para poder ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces vamos a comenzar con una pregunta. Entonces, ¿por qué ustedes creen que los migrantes pueden querer irse de su país natal? Aunque yo quiero aclarar que la mayoría de los migrantes no quieren irse, pero ¿cuáles son algunas razones por las que algunos migrantes se van de su país o piensan acerca de esto en los años? Entonces, por favor, escriban en el chat. Una vez más, la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que los migrantes dejan su país natal? Yo veo pobreza, violencia, oportunidad económica, guerra, condiciones intolerables de vida, seguridad. Excelente, ustedes lo entienden. Entonces, en la sociología, estos se llaman factores de empuje porque empujan a las personas a salir de su país natal. Y como dije, la vasta mayoría de los migrantes no quieren irse de su país natal, pero lo hacen porque tienen estos factores que los están empujando a salir. Entonces,
Vamos a hablar de un par de estas. Entonces, violencia y conflicto es una de las más grandes. Hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, hay violencia que está relacionada con pandillas y drogas y es tiene mucho impacto en lo que se llama el Triángulo del Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, además de México. También hay violencia política, la cual ha impactado a Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, desde el 2022 en Nicaragua. Los que están apoyando al presidente actual han sufrido persecución y violencia. También hay relaciones abusivas de violencia doméstica de padres o parientes, y esto es especialmente cierto para las mujeres migrantes y la comunidad LGTB. Y que son personas que a veces han sufrido violencia emocional de hombres o de sus parejas. También tenemos el cambio climático y cuestiones ecológicas. El 2020 fue la temporada de huracanes del Atlántico más fuerte en la historia, y como pueden ver en algunas de estas imágenes, uno de los ejemplos fue uno en el que 7 millones de personas fueron evacuadas de la parte del norte del triángulo por 2 huracanes que pegaron en Ayora. Entonces, ese también es un factor de empuje. El COVID ha exacerbado la inequidad en la región, y esto ha sido a través de las enfermedades, muerte, la pérdida de trabajos, el cierre de escuelas, y todos estos factores diferentes se han combinado para incrementar la pobreza, lo cual en sí mismo es otro factor. Y pues vamos a tratar de encontrar mejores trabajos y acceso a educación de calidad, pero realmente en los par de años pasados todos estos factores combinados se han combinado. Los niveles de pobreza están muy altos y la deficiencia está en un nivel nunca antes visto, y las mujeres de todos modos ya tienen un nivel de pobreza más alto y de falta de educación. Entonces estos también pueden ser motivantes muy fuertes para las migrantes, especialmente para apoyar a sus hijos y a otros parientes. Entonces, ¿por qué van los migrantes a Estados Unidos? Vamos a ver algunas de sus ideas al respecto. ¿Cuáles son algunas razones por las que ustedes creen que todas estas personas que salen de sus países natales y sus lugares de nacimiento, por qué creen que van a Estados Unidos? Por favor, siéntanse libres de escribir en el chat. Oportunidad, desesperación, expectativas irrealistas, sí, como estas metas de el trabajo, mejores pagas, acceso a educación, familia. Las redes sociales son importantes, y los trabajos. Sí, muy bien. Otra vez, sí, en la sociología es lo que llamamos los factores clave que jalan a las personas a un destino en específico. En Estados Unidos son muy fuertes. Hay factores de jale muy fuertes. Uno de esos es la economía histórica y la política y la milicia, las intervenciones en la historia que han resultado en lazos pervasivos en América Latina. Por ejemplo, Estados Unidos expandió su territorio y pues invadieron partes de México y Puerto Rico, lo cual que no eran parte de su territorio. Compañías de Estados Unidos también invirtieron e influenciaron las decisiones políticas y económicas en otros países históricamente. Por ejemplo, las compañías de azúcar y plátanos en los 1900 y el final de los 1800. También hay una gran necesidad en Estados Unidos de labores de bajas de habilidades, y en el caso de las mujeres también que pueden dar cuidado a las mujeres. Estas ocupaciones, las mujeres pueden tomar una proporción significativa. Y como algunos de ustedes mencionaron, hay redes migrantes sociales. En el caso de las mujeres, muchas viajan para unirse con sus parejas, su esposo y sus cónyuges que ya están en Estados Unidos, o para acompañarlos
Y las niñas y los infantes tal vez viajan pues para unirse a sus papás u otros parientes. Entonces estos son todos factores que jalan a las personas a este país como un destino. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ahora voy a cambiar y hablar un poco acerca de las estadísticas actuales de Estados Unidos. Entonces, en el 2021 en Estados Unidos había 45.3 millones de personas que habían nacido en otro país. Eran el 13.6% de la población completa de Estados Unidos. Y la mitad de ese grupo, como 22.7 millones, habían nacido en América Latina y el Caribe. 10.7 habían nacido en México y 3.3 habían nacido en Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, esta es una pirámide de población. Estos tipos de gráficas son lo que muestra la demografía, porque nos muestra la población, y esto nos muestra el porcentaje de cada grupo y lo que conforma toda la población. Entonces, si tú sumas todas las gráficas, todos los números, todos los rojos y todos los morados, el total es el 100%, y en este caso, el 100% son todos los nativos de Estados Unidos. Las mujeres siempre están en la parte derecha, que son las moradas, y los hombres tienen las barras rojas. Entonces, en esta gráfica en específico, estamos buscando a los hombres entre 35 y 39. Ellos son como el 3.5% de la población nativa de Estados Unidos, y es más o menos igual para las mujeres de 35 a 39, 3.3%. Entonces, poblaciones estables como las de Estados Unidos tienen como una forma más o menos rectangular, como pueden ver aquí. Este es como un poco más un 8, tiene como una cinturita, pero aguántenme, está más o menos rectangular, donde ven que los nacimientos en la parte de abajo, que es las edades de 0 a 4, son suficientes que pueden reemplazar el resto de las barras más arriba. Entonces, ahora les voy a mostrar cuál es la población, la pirámide de la población de los extranjeros en Estados Unidos. Y parece un diamante, ¿cierto? Está muy diferente que la población, la pirámide de población de los nativos. ¿Por qué? Esto es porque la población nacida en el extranjero, más que nada son hombres y mujeres que entran como jóvenes, que vienen a estudiar, a trabajar, a establecerse en Estados Unidos y comenzar familias. Por ejemplo, los hombres inmigrantes, ahí está, en edades entre 35 y 39, en la misma edad que acabamos de comparar, ellos son el 5.1% de toda la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, y las mujeres inmigrantes también son más o menos el 5.1%. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, la vasta mayoría de los inmigrantes, mujeres y hombres, están en esas edades laborales entre el 15 y 64, con las esquinas de este diamante están entre 35 y 50. No tengo la pirámide que muestre solamente la población hispana, pero grandes proporciones de esta población son más jóvenes. Entonces, la parte de abajo es un poco más llenita, entre las edades de 20 y 40. Otra cosa que quiero resaltar en esta gráfica es que los niños extranjeros son una parte pequeña de los inmigrantes, como pueden ver ahí. O sea, estas partes son muy cortitas, pero siguen siendo un grupo muy importante porque sus niveles de vulnerabilidad son muy altos, especialmente aquellos que llegan a Estados Unidos como migrantes sin compañía, sin un tutor legal. Y otra cosa que quiero resaltar es la barra de arriba en ambas pirámides, de las edades de 80 para arriba. La morada es mucho mayor que la roja. Entonces sabemos que las mujeres viven más que los hombres, y esto es
Esto reitera este hecho. Y en el caso de las mujeres inmigrantes mayores, ellas tienen una proporción más grande de las mujeres mayores de la tercera edad que los hombres, y tal vez también tienen más vulnerabilidades en cuestiones de comida, hospedaje y lenguaje y diferentes necesidades. Esta es otra población que hay que tener en mente. También es importante entender los diferentes tipos de inmigrantes en términos de su estatus legal, y esto tiene implicaciones por su bienestar. Entre todos los que han nacido en el extranjero, la mayoría de los ciudadanos son naturalizados. Ellos son el 45% de la población extranjera en Estados Unidos, y ese es el marrón más fuerte, es el color. Y ellos siguen con los residentes permanentes mediante la ley, que son el 27% gente que tiene green card o que han ganado eso mediante trabajo o matrimonio. Y hay dos temporales, que son estudiantes y algunos trabajadores, y más importante para esta congregación es la sección en gris de este círculo, que corresponde a los inmigrantes indocumentados o no autorizados. Ellos son el tercer grupo más grande en Estados Unidos, y los inmigrantes pueden ser indocumentados, sea por entrada no autorizada al país o por quedarse más de su temporada legal. Y las implicaciones de estatus legal son realmente importantes antes de que tanto para los indocumentados como para las personas con las que viven, porque están en constante temor de deportación hasta que se determine su estatus. Y también esto puede agregar mucha presión y puede generar una situación muy mala. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes ya tienen más riesgo de violencia doméstica, pero también tienen más dificultades escapando de eso. Un estudio encontró que el 48% de las latinas reportaron la violencia doméstica de su pareja mucho más estando en Estados Unidos. Y también tienen miedo a perder su trabajo o perder ingresos. Entonces, esta población indocumentada en el 2019 estaba conformada por alrededor del 48% de nacidos en México y el 18.3% que habían nacido en el Triángulo Norte. Y otro grupo que quiero mencionar son los refugiados y que buscan asilo, porque son un grupo importante dentro de la población de extranjeros y vienen a Estados Unidos buscando refugio o una residencia legal, porque están sufriendo persecución en su país. Y la distinción entre estas dos categorías es realmente en el tiempo de su petición, si sucede antes de que lleguen a Estados Unidos o durante o después de que lleguen a Estados Unidos. Entonces, muy bien. Rápidamente otra vez en el chat, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles son algunos de los peligros que pueden enfrentar los migrantes cuando entran a Estados Unidos indocumentados o sin autorización? Entonces, si por favor pueden escribir en el chat. Entonces, ¿ustedes cómo creen que es su travesía, su viaje a Estados Unidos? Sí, muy peligroso, puede ser también de mucha explotación. Hay riesgo de deportación, claro que sí, y pues sí. Trafficking victims. Paris va a hablar un poco más de eso. Yo solo voy a mencionar un par de cosas. Aun cuando ahora viajan en caravanas, en grupos más grandes, tratando de disminuir estos riesgos, los migrantes de todos modos corren muchos riesgos viajando a Estados Unidos, y esto puede incluir peligros a su salud, muerte también, sí, por cuestión de el hambre, fatiga, accidente, enfermedades, el clima. Tratar de cruzar la frontera sur en invierno puede ser
muy difícil. También está el peligro de la violencia, tanto física como sexual, especialmente para las mujeres y niñas. Hay mucha probabilidad de que sufran de eso. Y también eso termina en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Los migrantes también pueden sufrir secuestros y extorsión de parte de la policía. Tal vez también pueden sufrir de discriminación y racismo conforme van cruzando el país y separación familiar. Entonces, todas estas cosas son muy traumáticas y es muy peligroso hacer este viaje a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando ya llegan a la frontera? Entonces, ahora quiero cambiar un poco y les voy a mostrar unas estadísticas al respecto. Entonces, esta gráfica muestra un número de encuentros que involucran a la patrulla fronteriza en Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos-México en los últimos 3 años, por mes y por país de origen. Entonces, en principios del 2020, como pueden ver en la parte de abajo, en la parte de la izquierda de esta gráfica, México era el país más común de origen, lo cual pueden ver en medio. En el 2021, El Salvador, Guatemala y Honduras, que es ese triángulo norte, era como ese moradito claro, o personas migrantes que eran encontrados de este país, tenían una proporción mucho más grande. Y este grupo, y para el 2022, como pueden ver, otros países realmente son los que están, son los que se encuentran en la frontera. Entonces, ¿de dónde vienen estos inmigrantes? Cuando decimos otros países, realmente incluye Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela. Entonces, es una población muy diversa. Esta es otra gráfica, nos muestra la misma gráfica, pero está dividida en diferentes categorías. Nos muestra la cantidad de encuentros por la categoría de compañero de viaje. Entonces, la vasta mayoría son adultos solteros, que son la parte del amarillo más oscuro. Ellos son la mayor proporción de los encuentros en la frontera. Hubo un gran incremento de la gente que empieza a viajar en familias, que es la sección del medio, y también aquellos que son menores no acompañados, que es la parte de arriba. Y para aclarar, menores no acompañados solamente el año pasado, el año fiscal del 2022, eran adolescentes, el 72% eran jóvenes de 15 a 17 años y el 89% era del Triángulo Norte y el 23% eran mujeres. Entonces, hemos hablado un poco acerca de algunas de las estadísticas. Ahora quiero cambiar a hablar algunas de las políticas que están impactando a los inmigrantes que vienen a Estados Unidos. Entonces, el título 8, los migrantes son arrestados y procesados y esto tiene como resultado deportación o removerlos en Estados Unidos o libertad condicional y no pueden buscar asilo. El resultado ha sido que estén detenidos mucho tiempo para los menores o bajo libertad condicional por muchos años. Esto puede tomar años y que los migrantes tengan antecedentes penales y entonces eso los hace más vulnerables a ser deportados. Bajo el título 42, los migrantes son arrestados e inmediatamente deportados o removidos sin procedimiento porque están introduciendo peligro y enfermedad a Estados Unidos. Y otra vez, no se ofrece asilo. La implementación de esta legislación realmente comenzó en marzo del 2020 y la administración de Trump en la Casa Blanca durante la pandemia del COVID lo hizo peor, pero no fue la CDC, el Centro de Control de Enfermedades,
opposed this que se legislation. opuso So a this esta was really legislación. Entonces, motivated esto by fue the más que prior nada US administration. motivado por por la And administración the anterior end de result Estados has been Unidos. Y el multiple resultado final crossings ha sido and que muchos apprehensions of the cruces same person, but no y record. muchas aprehensiones han The sucedido Biden sin antecedentes administration has penales. tried to end La this administración de Biden ha tratado legislation, de but terminar Republican con judges esta haven't legislación, allowed it. pero So los it's become republicanos a no lo han very permitido. Se ha political convertido en un issue asunto in the muy United político en States, Estados and it Unidos was recently y expanded recientemente with se a new expandió parole, con una policy, nueva which we'll política de talk libertad about in a condicional couple que of voy a slides. hablar en un par de imágenes más. So, Entonces, this esta graph, the gráfica same es la graph as misma the gráfica last que las two, right? últimas Shows the dos. Nos number of muestra una cantidad de encounters by encuentros Customs and Border Patrol de by migración y month, aduana por along mes the en US-Mexico Estados border Unidos y in the past México en 3 la years. frontera en But los it últimos shows the años, type pero of policy under muestra which el tipo de política migrants bajo were la cual los processed. migrantes fueron So procesados. what this Entonces, shows is lo que that in esto the early months of the muestra es que en pandemic, los so primeros meses de starting April pandemia, comenzando en 2020 abril del through 2020 like early hasta spring of la 2021, primavera del most of the 2021, encounters were la expelled mayoría de under los Title 42, encuentros eran and expulsados then bajo there el was a título big shift 42 y towards después hubo un apprehension gran under cambio Title 8, donde bajo el and título 2 fueron now most aprendidos y ahora más recently recientemente it's kind of split está un between poco both dividida entre policies. ambas políticas. So there's also a new También hay un nuevo process for proceso de some libertad countries, condicional which para just ciertos started países que about a comenzó month ago. hace más o menos un And mes. the Y United States, Estados under Unidos, this new bajo este process, the nuevo tipo de United States procesamiento, is Estados Unidos committing to se está accept up to comprometiendo a 30,000 aceptar como migrants per year 30,000 if they migrantes have por a año US si tienen supporter or un relative who apoyador will o support pariente en them Estados Unidos que financially. los But apoye this applies financieramente, pero esto only aplica to the solamente a los following siguientes countries países: of Cuba, Cuba, Haití, Haití, Nicaragua, Venezuela, Venezuela y and Ucrania. Ukraine. This parole Este process proceso de libertad offers advance condicional authorization to ofrece travel autorización from your home avanzada country para to the United viajar States, desde a su país a temporary period Estados of Unidos, parole un of up periodo to 2 temporal years de of libertad deportation, condicional and also y work también authorization. autorización de So we'll trabajo. see what Entonces vamos a happens ver with qué this. sucede con Still, esto. we don't have No any tenemos statistics of this estadísticas yet. de esto This is way todavía too porque es muy recent. reciente. Finally, I Finalmente, also también want quiero to point out the Homeland resaltar Security el Act acto 2002 de because of its seguridad del relevance país for natal en el unaccompanied 2002 migrant children. para los niños sin tutor. This Esta population is allowed to población enter the puede United entrar a Estados States Unidos when they are cuando encountered son by encontrados Customs por and Border por la Patrol. They are patrulla de la transferred to the care and frontera, custody of the son Office of Refugee and acompañados a la Resettlement, also oficina known de as OR, refugiados y for restablecidos, que reunification también with es a conocida sponsor por or an adult in the reunificación United States con adultos en Estados who will Unidos care que for le puedan them cuidar while de the child ellos goes through the US mientras el niño immigration pasa court por proceedings. inmigración. And Y specifically, the específicamente children los that I'm niños de talking los que estoy about are hablando son children under the age of niños de 18 menos de who 18 are que encountered son by Customs and encontrados Border por la Patrol patrulla or ICE fronteriza o without a ICE parent or sin legal un guardian. So padre ni sometimes tutor they legal. are Entonces, arriving with algunas veces sí relatives, llegan con but if it's parientes, an pero si aunt, es una they will tía, be separated pues los from that separan de ese pariente person unless it's a a parent menos or que legal sea guardian. un padre o tutor. And these Y children estos also niños have no también lawful immigration no tienen status in the estatus United States. autorizado en Estados Unidos bajo la ley. Okay, so that's a lot. I know Sé que esto es just mucho. sent a Sé lot que of acabo de information darles your muchísima way. información. I do want to kind of Sí quiero provide some proveer closing remarks, kind of algunos summarize pensamientos or de point out cierre the para highlights poder of apuntar a las what I cosas want you que to yo take quiero away. resaltar. En First, resumen, immigrants, los especially inmigrantes, en women especial las mujeres and girls, y las are a niñas, son vulnerable una población population in their vulnerable home en sus countries países de origen during the durante el journey and viaje y also también at en their su destino, destination, if that si is the eso es United Estados States. Unidos. They are also an También son una incredibly diverse población population increíblemente diversa of the de United Estados States in Unidos terms en of términos social and de demographic características characteristics. demográficas y sociales. Immigrants Las are also inmigrantes greatly también affected by the son changes in afectadas US profundamente immigration-related por los policy. cambios en las políticas de Estados So Unidos. what are Entonces, some ¿cuáles things son that we algunas cosas can que do, podemos right? hacer? We can Pues take podemos action. We can take hacer action either algo, directly ya sea or directa o indirectly. indirectamente. We can Podemos volunteer to ser help voluntarios migrants para and ayudar a los migrant-serving migrantes y servir organizations. en We can organizaciones a also donate migrantes. También items podemos or donar money. cosas o dinero. Indirectly, we can Indirectamente weigh in on podemos political and tener economic una policy that inversión en affects efectos de Latin America, políticas the Caribbean, de or América other Latina, el countries. Caribe y otros Also, we países. can weigh También in podemos local involucrarnos en las policies. políticas locales.
reducir nuestra huella de carbono y continuar tomando acciones que tienen que ver con el cambio climático. También puede ser una forma indirecta de hacer algo. También podemos aprender acerca de los migrantes y sus experiencias y compartir esto con otros, y también seguir investigando estas poblaciones para poder entender de mejor manera esto. Aquí hay algunos recursos adicionales si les interesa. El Centro Pew Research tiene muchos cursos acerca de los procesos y estadísticas de Estados Unidos, y aquí hay algunos libros de la historia de los latinos en Estados Unidos y también los vínculos de este país con América Latina. Entonces, pues muchas gracias y le daré la palabra a Paris. Ok. Creo que a mí me gustaría empezar con dos historias que hemos descubierto, bueno, dos que creo que representan mucho de lo que hemos vivido a lo largo de estos años al acompañar a personas migrantes en su tránsito por México. Uno de un chico que se llama Manuel. Él tenía 14 años cuando él tenía 8 cuando su padre se va rumbo a los Estados Unidos a trabajar. Cuando tiene 14 años, su mamá contrae nupcias, bueno, se casa, se junta con una persona de México, él es de Guatemala. Entonces, su mamá se casa con un mexicano, se vienen a vivir para acá y resulta que esta persona, me acuerdo que Manuel era un joven muy delgado, recuerdo que su rostro era, pues tenía rasgos un tanto indígenas, su piel era morena, pero realmente era muy delgado y bajito. Entonces, no tenía una gran fortaleza física. Sin embargo, su padrastro lo hizo empezar a trabajar, ¿no? Lo puso a trabajar el campo que él tenía, mientras él con lo que ganaba se emborrachaba y etcétera, ¿no? Él violentaba a su mamá. Recuerdo que él, cuando cumplen un año de estar viviendo aquí en México, decide salir, ¿no? de Guatemala, y nosotros lo conocemos en una estación migratoria. Una estación migratoria es un centro de detención. Entonces lo conocemos ahí y él nos dice que pues él iba rumbo a los Estados Unidos a conocer a su papá. Y cuando le preguntamos dónde vivía, él nos dijo, no sé, vive en Estados Unidos, entonces voy a ir a buscarlo, ¿no? Entonces obviamente para nosotros fue como, no tienes idea de lo que estás diciendo, porque él no tenía ni idea de dónde comenzar a buscar a su papá. Y él nos decía, y le preguntábamos, ¿por qué vas a Estados Unidos? ¿Por qué vas con tu papá? Y él nos dijo que él tiene un último recuerdo con su papá, y era que que su papá lo subió en hombros y lo ayudó, y que él bajó unos mangos de un árbol. Y eso fue un momento muy feliz para él. Y entonces dice, hay dos cosas que yo disfruto mucho: comer mangos, porque me recuerda a ese momento, pero ahora quiero ir con mi papá, porque recuerdo que con él era feliz. Creo que la historia de Manuel nos refleja muchísimo la realidad de miles de jóvenes y niños y niñas que van a los Estados Unidos para intentar encontrarse con sus familias. Manuel solo fue una historia, pero refleja la realidad de miles de niños y niñas que no conocen a sus padres y que van rumbo a los Estados Unidos para la reunificación familiar. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero la historia de Sol es un poco más trágica. Ella es del Salvador y pues ella consigue un trabajo en Tapachula, en Chiapas. Le dicen que va a trabajar en una tienda de ropa y ella tiene 2 hermanas menores. Su papá se fue a los Estados Unidos cuando eran muy niñas y su mamá después de unos años también se fue. Ella vive ahí con su abuela. Apenas les alcanza para mantenerse porque la abuela, además de cuidar a Sol y a su hermana, resulta que cuida a sus primos. Cuida alrededor de unos 8 primos de otras hijas que tiene y que también se fueron hacia los Estados Unidos.
Entonces, la abuela apenas tiene para subsistir y para darle de comer a todos estos hijos, porque al parecer ninguna de las hijas que se había ido y los hijos que se habían ido a los Estados Unidos les enviaba dinero. Entonces, resulta que Sol consigue un trabajo en Tapachula, en una tienda de ropa, y se va cuando tiene 15 años para trabajar ahí. Cuando cruza la frontera de México y Tapachula, la persona que va manejando súbitamente cambia su personalidad y se vuelve una persona muy agresiva hacia ella. Y entonces hacen una parada, la pasan a otra camioneta donde vienen otras personas y entre todos ellos le dicen, no vas a trabajar en una tienda de ropa, vas a trabajar en un bar. Y entonces la obligan a prostituirse con diferentes personas. Creo que cuando hablamos de la migración, indudablemente estamos hablando de la necesidad de las personas de salir, ¿no? Es indudable que las condiciones que expulsan a los migrantes son muy fuertes, ¿no? En ese sentido, Yaris nos comentó un poquito de esto, ¿no? Pero el día de hoy yo quiero contarles un poco más y ubicar la realidad de la situación migratoria en México, ¿no? México como país de frontera con Estados Unidos es el país por el cual tienen que atravesar forzosamente miles de personas migrantes cada año. Se calcula que en México una persona por minuto cruza la frontera sur de manera indocumentada. Una persona por minuto, contando las 24 horas del día. Entonces, estamos hablando de aproximadamente entre 400,000 y 500,000 personas migrantes. Esta cifra, la primera vez que fue aceptada de forma oficial fue por el actual canciller Marcelo Ebrard en el 2018. Entonces, la cifra de 500,000 personas migrantes que entran de manera indocumentada. ¿Por qué todas estas personas salen de Centroamérica? Jace nos hablaba un poco de eso. Solamente voy a hablar de que hay causas económicas, ¿no? Pero mucho de lo que aparece aquí ya lo mencionó ella. Solo voy a profundizar un poco en algunos aspectos, que es, pues realmente hubo un saqueo en el siglo pasado de Centroamérica, lo cual llevó a un empobrecimiento muy, muy fuerte de esta región, ¿no? Había empresas como la United Fruit Company, que compró el 80% de los campos de fruta de Guatemala y por esto pagaba solamente el 0.0004% de impuestos de todo lo que ellos ganaban de explotar estos campos. Entonces, la explotación era muy, muy grande. Entonces, después tenemos que la industrialización llegó y generó un abandono de las parcelas. Entonces, en ese sentido, cuando van a la industria y resulta que no sale como ellos pensaban y querían ir a sus parcelas, pero ya habían sido compradas por la United Fruit Company, pues realmente las personas se vieron desprovistas. Y también el incremento de las divisas. El incremento de las divisas se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de los países centroamericanos y de México también. Entre las causas también están las causas políticas, ¿no? Hubo un montón de movimientos políticos en Centroamérica que llevaron a la generación de guerrillas y estas guerrillas a su vez generaron flujos migratorios enormes. Y también en la parte política pues existe una falta de modelos públicos nacionales en los países para generar condiciones que le permitan a la gente acceder a los satisfactores básicos. Entonces, en ese sentido, las causas políticas también expulsan a las personas. Las causas de seguridad, ¿no? Entonces, con el abandono de los hijos, no sé si se dan cuenta en la historia de Sol y de Manuel, nos damos cuenta de que los chicos se están quedando solos en Centroamérica al cuidado de las abuelas o los abuelos. Y los abuelos ya no tienen la capacidad de cuidar a estos pequeños. ¿Por qué? Porque pues ya no solamente son los suyos, ¿no? Estamos hablando de que las abuelas tienen a su cargo los de diversos hijos. Entonces tienen que cuidar a los nietos, que son como 10 o 12 aproximadamente por cada abuela. Esto es interesante porque los chicos al no tener una familia nuclear van a buscar una familia. ¿Y cuál va a ser su familia? Las pandillas.
Qué padre sería que fueran las iglesias, ¿verdad? Pero tristemente son las pandillas. Entonces, en ese sentido se da la proliferación de estas. Hemos escuchado mucho acerca de unas como, por ejemplo, los maras salvatruchas, ¿no? O la M13 o la M18. Entonces, en ese sentido, es por la falta de figuras paternas que existen en los hogares y los chicos encuentran refugio en las pandillas. Y de igual manera, la falta de oportunidades de empleo, pues lleva a que las personas, por cuestiones de violencia, obtengan estos benefactores. Y esta última, que es las causas familiares. En las causas familiares tenemos que destacar que la familia también es un expulsor, la cultura familiar. O sea, mi abuelo migró, mi papá migró, que me toca migrar. Entonces, tenemos una cultura familiar de la migración. También tenemos que hay presión de la familia para cumplir con el rol de sustentadores. Entonces, esto lo hemos visto mucho también en chicas, por ejemplo, de Venezuela, perdón, que vienen a México y que sus familias desde Venezuela las presionan a que ejerzan la prostitución para que puedan enviar algo de dinero a sus familias en Venezuela. Entonces, la presión familiar también es un factor. Y el último es el anhelo de unificación familiar, que entre 2013 y 2019 fue la principal motivo por el cual niños, niñas y adolescentes estaban migrando hacia los Estados Unidos, de acuerdo con las entrevistas que nosotros realizábamos. Entonces, en ese sentido, las causas familiares siempre son expulsoras de migrantes. Y vamos a entrar en una figura que es muy controversial, que es el famoso coyote, ¿no? Y ojalá el coyote fuera así de bonito como el que sale aquí, pero el coyote es esta figura del traficante de personas, ¿no? En ese sentido, el traficante de personas es la persona en la cual las personas migrantes van a confiar para que los ayude a cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. Tienen que salir de su país, ¿y cómo lo van a hacer? A través de un coyote. Un coyote o un pollero, como les llegan a decir también, es el que los va a guiar en su rumbo hacia los Estados Unidos. El coyote es visto como una persona aliada. ¿Por qué? Porque va a proveer el material de estancia, va a proveer también el lugar de estancia, ¿no? Te va a dar dónde quedarte a dormir, las camas, las sábanas, las cobijas, algunas otras cosas, también comida. Entonces, el costo del coyote es de aproximadamente $10,000. Una persona en Centroamérica paga aproximadamente $10,000 al coyote para llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es el punto con esto? El coyote no va a recibir el dinero siempre íntegro. La persona que va a migrar, por ejemplo, va a vender quizás su parcela, un coche, una casa, para juntar un poco de dinero y pagarle al coyote. Y lo demás, ¿cómo queda? En una deuda que va a tener que ser pagada después con intereses. En ese sentido, las personas que contratan los servicios de un coyote, además de esto, tienen 3 intentos para llegar. Entonces, tú vas a contratar a un coyote y esta persona, si te detiene migración de México o de Estados Unidos y te deporta, vas a tener otra oportunidad. Entonces, si lo vuelve a hacer, tienes un tercer chance. Pero en el último chance ya pierdes tu dinero. Entonces, en ese sentido, te da 3 oportunidades. ¿Por qué da 3 oportunidades el coyote? Tanto en México como en Estados Unidos, el tráfico de personas, esto que conocemos como smuggling person, creo que es el término en inglés, es un delito. No es un delito contra la persona, pero es un delito contra el Estado. Entonces, cuando una persona migrante identifica a un traficante de personas, esta persona va a tener que, pues, enfrentar la ley y va a tener que ir a la cárcel, ¿no? En México, la pena por tráfico de personas es de 5 a 10 años de prisión. En ese sentido, pues el coyote se asegura de no ser denunciado por una de las personas migrantes, porque si me denuncias vas a perder tus otros chances de llegar a Estados Unidos. Entonces es su manera de asegurar no ser detenido por las autoridades y que las personas migrantes no lo denuncien. El coyote es visto también como un factor de protección.
también es una cuestión se le ve como una figura de salud y anticonceptivos. En ese sentido, como nos decía Yeris, 70% de las mujeres, y ojo con este punto porque es muy importante diferenciar aquí ya el tema género, 70% de las mujeres que cruzan por México de manera indocumentada sufren en su camino por México violencia sexual. 7 de cada 10 mujeres indocumentadas que cruzan México van a sufrir violencia sexual. Por eso se les pone una inyección anticonceptiva previo a iniciar el viaje. Es parte de lo que incluye los servicios del Coyote. Una inyección anticonceptiva para que si sufres violencia sexual en tu trayecto, no resultes embarazada. Entonces, es un riesgo que las mujeres migrantes están dispuestas a aceptar y que están dispuestas a vivir. ¿Por qué? Porque la necesidad que tienen de salir de sus países de origen es mayor, ¿no? Y el miedo a quedarse en sus países de origen es mayor que el miedo a los riesgos que existen en el tránsito. Entonces, eso es una cuestión interesante. Y el Coyote, con todo y esto, es considerado un aliado, aun cuando en la transportación, por ejemplo, no sé si han estado siguiendo las noticias un poco, pero ahora a las personas migrantes se les encuentra en trailers, en las cajas de trailers, ¿no? Hacinados. En una caja de tráiler pueden viajar unas 300 o 400 personas. Hace unas semanas escuchábamos el testimonio de unas personas hondureñas, en el cual nos decían que iban en un camión y que todos iban parados. Entonces, que cuando alguien se dormía o se desmayaba, los encargados lo tiraban del camión cuando éste estaba andando para hacer espacio. Entonces, en ese sentido, aun cuando es la transportación, también expone a las personas migrantes a muchos riesgos a su salud, ¿no? Y esto es parte de la función del Coyote. Y entonces esto nos plantea la pregunta de ¿por qué And so this gives us a question, why would era un coyote? México, estos son datos de México, y tiene que ver con, ojo, con detenciones migratorias. ¿Cuántas personas migrantes ha detenido el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de checar el tema migratorio en México? En ese sentido, aquí podemos ver cómo estos números se han mantenido o sea, aquí no está por año como tal, es una comparativa entre el sexenio anterior y el sexenio presente. Entonces, la primera columna sería equivalente a lo que es el 2013. Luego, la siguiente columna verde, 2014, así las verdes, 15, 16, 17, no, perdón, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, la última. Y el presente es del 2019, 20, 21 y 22, es la columna en rojo. Entonces, ahí podemos ver cómo nuestro presidente actual, en los últimos 4 años, ha arrestado o ha detenido a más migrantes que todo el sexenio anterior. Las detenciones migratorias en México han crecido en un 26% contra todo el sexenio anterior. Sí, nuestro presidente actual ha detenido a 26% más migrantes en solo 4 años que el anterior en 6. Entonces, pues obviamente esto nos indica que las políticas migratorias de México están enfocadas en la detención de las personas migrantes. Me llama mucho la atención este dato porque, pues, aunque Donald Trump mencionó la idea de construir un muro, pues pareciera que no fue necesario construir ninguno porque México de facto se convirtió en un muro. Entonces, hemos detenido muchas más personas migrantes que en el sexenio anterior, con el presidente anterior. Después de esto, tenemos las solicitudes de refugio, porque ¿qué es lo que pasó? Al incrementarse las detenciones migratorias y también con la aplicación del título 42, México se convirtió en una especie de tercer país seguro.
¿Qué es esto de un tercer país seguro? Es un lugar donde oficialmente otro país te va a albergar con tu solicitud de refugio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había muchas personas sirias que querían solicitar refugio en Europa, pero ellos fueron canalizados a Turquía. Entonces, Turquía se convirtió en un tercer país seguro en el cual estas personas recibieron el refugio y la Unión Europea dio dinero a Turquía para que los recibiera. Entonces, eso es como lo que es un tercer país seguro. México no ha recibido ningún dinero de Estados Unidos para recibir a estas personas solicitantes de refugio, pero en el hecho, México está recibiendo a un montón de refugiados que no están pudiendo llegar a los Estados Unidos. En ese sentido, como pueden ver, desde 2014 actualmente es exponencial el número de crecimiento de las personas solicitantes de refugio. Ahora, se me fue un tema en el anterior, discúlpenme. En la parte de detenciones migratorias, quiero hacer un énfasis en los porcentajes, porque en el 2013, 16% de las personas que fueron detenidos eran mujeres y 84% eran hombres. Esa es la cifra más baja. De ahí a la fecha se incrementó hasta un 25% mujeres y 75% hombres. Y en el 2019 llegó hasta 33% mujeres y 67% hombres. Entonces, en promedio, una de cada 4 personas migrantes detenidas por el gobierno de México en los últimos 10 años es mujer. Eso decimos, ok, ¿no? O sea, significa que las mujeres están migrando menos. Pues no, porque en el 2013 era una de cada 10. Y actualmente estamos hablando de un promedio de casi 3 de cada 10. Entonces se ha incrementado mucho la migración de mujeres. Entonces se espera que quizá para unos 3, 4 años la cifra pueda llegar a un 40%, que 4 de cada 10 personas migrantes sean mujeres. En las deportaciones, en ese sentido, el presidente actual no tiene tantas deportaciones como nuestro presidente anterior, pero las cifras se mantienen arriba de los 100,000 migrantes. Obviamente en el 2020 tenemos una reducción grande, que es de 60,315 en el segundo año de gobierno de nuestro actual presidente, pero las deportaciones en general se han mantenido arriba de los 100,000. En el 2015 es el tope, donde se deporta a 181,000 personas, pero fuera de eso se han mantenido arriba de las 100,000 deportaciones al año. ¿Qué es lo que está orillando a las personas a tomar estas rutas y a tomar estos recorridos? Que quiero hablarles, antes de llegar a qué es lo que está generando todo esto y que estas personas corran estos riesgos, quiero hablarles un poco de las rutas que están siguiendo las personas migrantes. A diferencia de lo que se hacía anteriormente, que era migración 100% por tierra, actualmente se está optando por la migración por mar, lo cual lo convierte en una cuestión aún más peligrosa. Y también nos deja un poco en la invisibilidad del número real de personas migrantes que han sido detenidas. Las personas migrantes viajan hasta Guatemala, a esta parte que se llama Puerto Ocos. De ahí toman barcos y van a Mazatán, luego a Catepagua, que ya es México, luego Tonalá, que está en Chiapas, y luego a Salina Cruz, Oaxaca. Y toda esta ruta la hacen por mar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ellos llegan a Mar Mexicano, digamos que la institución encargada de proteger el mar es la Marina. Entonces, cuando la Marina detecta uno de estos barcos, los lleva a tierra y no son considerados como encuentros migratorios, sino son considerados naufragios. Entonces, se considera un naufragio y esas personas son regresadas a Guatemala, pero no son consideradas en las cifras de la Unidad de Política Migratoria Mexicana. Solamente son llevadas en un registro de naufragios de la Marina.
El punto es que el número de naufragios en México de 2018 a 2023 se ha incrementado en aproximadamente 400%. Entonces estamos hablando de que estos encuentros que tiene la Secretaría de Marina con barcas que vienen de Guatemala hacia México, pues ha crecido enormemente. Pero no tenemos una cifra exacta porque no son contabilizados como personas migrantes, sino como náufragos. Entonces, ahí tenemos un vacío que necesitamos aclarar en nuestra legislación y sobre todo atribuir bien a las personas. Pero los riesgos de viajar por mar en una barca pequeña, yo creo que son poco imaginables para todos. Después de que llegan a Salina Cruz, empiezan a subir por Ixtepec. Ellos tienen que tomar esta ruta y ahorita les voy a enseñar por qué. Tienen que subir por Ixtepec y hay dos rutas que son como las favoritas de la cuestión migratoria. Lo que le dicen la ruta del Golfo y la ruta del Pacífico. Entonces, la ruta del Golfo de Ixtepec suben a Veracruz, de Veracruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Tamaulipas y de Tamaulipas suben hacia Texas. El problema es que en esta ruta del Golfo, aunque es la más corta, es la más peligrosa, porque justo en esta parte se encuentra el Cártel del Golfo y su brazo armado anterior, que eran los Zetas, que ahora ya es el Cártel de los Zetas. Entonces, en ese sentido, esta parte es muy, muy peligrosa para las personas migrantes, aunque es la ruta más rápida que podría tomarles de 3 hasta 5 días, pues es la ruta más peligrosa y es la que la mayoría de las personas migrantes evitan. La otra ruta es subir a Puebla, de ahí a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México a Guadalajara, Jalisco, subir Sinaloa, Sonora, Mexicali y llegar hasta California. Esta es la ruta del Pacífico, es una ruta mucho más larga, puede llegar a tomar entre semana y media o 2 semanas el trayecto, pero es una ruta un poco más segura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando actualmente es que la política de contención migratoria del Estado mexicano destinó 4 líneas de contención migratoria a partir del 2019. ¿Qué implica esto? Que de entrada, anteriormente la política del Estado tenía que ver con que el Instituto Nacional de Migración, funcionarios funcionarios públicos, hacían las labores de detección de personas migrantes. Pero a partir del 2019 se crea la Guardia Nacional, que actualmente es un brazo del ejército y este brazo tiene las funciones de contención migratoria. Entonces, de hecho, varias personas del gobierno con los cuales nosotros tenemos pues amistad, que son altos funcionarios de migración, nos han comentado que tienen que responder en cuarteles de la milicia. Entonces, el ejército tomó el control de la política migratoria nacional. En parte de esto, genera 4 líneas de contención. La primera es justamente en la frontera, donde está Chiapas, Tabasco y Campeche, y cuidan que las personas migrantes no puedan ingresar a territorio nacional. Después tenemos una línea más en lo que es el Istmo de Tehuantepec, que está entre el Golfo de México y el Pacífico, que es la parte más corta de la República Mexicana, y ahí tenemos una segunda línea, ¿no? Que está entre Oaxaca y Veracruz. Entonces ahí tenemos otra línea de militares cuidando. Hay cerca de 80,000 elementos militares cuidando estas diferentes zonas. 80,000 elementos militares haciendo labores de contención migratoria. Entonces, tenemos esa segunda línea. Y entonces cruzar por mar, no sé si alcanzan a ver aquí esta parte, ¿no? Cruzar por mar le permite a las personas migrantes llegar directo a Salina Cruz y evitar 2 de las líneas de contención. Llegan a esta zona y están evitando 2 de las líneas de contención. Entonces, después van a tener que pasar la tercera línea, que abarca ya toda la parte de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala. Ahí hay una tercera línea de contención migratoria. Si logran cruzar la Ciudad de México, ya no van a tener como tantos problemas
hasta llegar a la frontera norte. Y en la frontera norte tenemos una cuarta línea de contención migratoria. Por eso tenemos casi 450,000 detenciones migratorias en el último año por la política de contención migratoria de nuestro gobierno. Entonces, México está haciendo la labor de contención migratoria de los flujos hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, por eso las personas migrantes tienen que recurrir a la figura de un coyote. ¿Por qué? Porque naturalmente no van a poder encontrar vías de internarse en los Estados Unidos de manera regular, ¿no? Y entonces, por eso recurren a estas figuras y se exponen a esto. ¿Qué riesgos? ¿A qué riesgos se exponen, no? Y aquí quiero diferenciarlo muchísimo en el tema género y voy a hablar especialmente de las mujeres migrantes. Entonces, las mujeres migrantes que dijimos que son casi que son 3 de cada 10 mujeres migrantes, se exponen a ser víctimas de violencia en su camino. Evidentemente de diversos tipos, ¿no? Pero puede ser violencia física, psicológica, intimidación, ¿no? También son víctimas de discriminación. Esta discriminación tiene que ver con el hecho de ser mujeres migrando. Ojo, porque dentro de las caravanas migrantes o dentro de los grupos migrantes, también existe discriminación hacia las mujeres migrantes. No es que venga de los mexicanos hacia ella, viene de sus propios connacionales. Entonces, las mujeres migrantes nos han expresado como por ser mujeres, las excluyen, ¿no? Y las van dejando atrás en el camino. Aun cuando se hacen los grupos para avanzar hacia el norte, estas mujeres son dejadas atrás y son excluidas de la toma de decisiones, de cómo moverse, hacia dónde, ¿no? Ellas tienen que seguir literalmente lo que los hombres del grupo están indicando. Entonces sufren discriminación en su rumbo hacia los Estados Unidos. Evidentemente también sufren xenofobia, ¿no? Las mujeres migrantes en nuestro país también son mal vistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta xenofobia se relaciona un poco también con la violencia que sufren las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque muchos hombres van a buscar, muchos hombres mexicanos, tristemente, van a buscar aprovecharse de la situación migratoria de las mujeres para obtener algún tipo de favores sexuales. Entonces, constantemente sufren violencia sexual y acoso. Entonces, también sufren acoso policíaco, ¿no? Lo cual también se ve reflejado en abusos sexuales. Entonces, y entendamos abuso sexual no solamente con la cuestión de la penetración, sino también con diversos tocamientos y etcétera. Trata de personas, ¿no? Se exponen a ser víctimas de trata. 7 de cada 10 víctimas de trata son mujeres. Entonces, en ese sentido, la parte de la trata de personas es un riesgo grande. ¿Cómo pueden ser víctimas de trata de personas? Pues hay 3 maneras en la cual pueden ser víctimas. La primera es que estén en tránsito y el traficante de personas esté vinculado con redes de trata. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, este traficante puede entregar a la mujer a alguna red de trata de personas. No sé si alguien ha visto la película de La Jaula de Oro, pero ahí se puede ver claramente cómo estos traficantes pueden, ¿no? ser cómplices de redes de trata y de explotación. Otra es que haya sido contactada en su país de origen, y esto nos ha pasado varias veces, que les ofrecen ir a Estados Unidos a trabajar o a estudiar de alguna manera y van en el tránsito. Y la persona que las está llevando, el traficante, es parte de la red de trata que está llevando a la persona a Estados Unidos para ser explotada, ¿no? Y la tercera es que ya esté siendo explotada y que esté siendo movida de un país a otro. También lo hemos visto. Mujeres de Venezuela que fueron explotadas en Costa Rica, después en Nicaragua, luego en Guatemala, luego vienen aquí a México y las están llevando rumbo hacia los Estados Unidos para ser explotadas allá. Entonces, también pueden ser víctimas de esto. Y accidentes, ¿no? Accidentes como la volcadura de los trailers, que ya hemos visto en varias ocasiones aquí en México,
¿no? Pero también como que camionetas se van a ríos y las personas mueren ahogadas. Acaba de haber un incidente así en Nuevo León, ¿no? Donde 12 personas migrantes sufrieron y resulta que la mitad eran mujeres y perdieron la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, los accidentes también son un riesgo grande para las personas migrantes. Ahora, aquí hay algo importante que me gustaría diferenciar, que es la trata y el tráfico de personas. Son dos cosas distintas, ¿no? La primera columna vamos a hablar de lo que es la trata y en la segunda de lo que es el tráfico. Entonces, la trata de personas es involuntaria. La persona no está yendo por voluntad propia o la están engañando o abusando de ella, de su confianza o la están coaccionando. La trata de personas puede presentarse dentro o fuera del mismo país. La trata de personas a largo plazo afecta la salud física y psicológica de las víctimas. No hay un pago previo, sino la adquisición de una deuda inicial a la explotación. Entonces, la persona víctima de trata muchas veces no va a pagar, sino la están llevando y está adquiriendo una deuda que después va a pagar. Hay una restricción en el movimiento en el lugar de destino y el reclutamiento responde a la explotación a la que será sometido. En la parte del tráfico, tiene que ver con que es voluntario. La persona quiere ser traficada, por así decirlo. O sea, está incluso pagando para ser llevada de un país a otro. El tráfico siempre va a implicar el cruce de fronteras. Siempre tiene que ver con cruce de fronteras, cosa que la trata no. ¿No? La trata no siempre implica un cruce de fronteras. Hay víctimas mexicanas que son explotadas aquí en México, víctimas de Estados Unidos que son explotadas en Estados Unidos. Eso es trata, pero el tráfico siempre va a tener que ver con cruce de fronteras. En el tráfico, el tránsito implica un riesgo para la salud y para la vida, esto que hablábamos. El tráfico, hay un pago por adelantado. El dinero sí es un factor de traslado, ¿no? No hay restricción de movimiento en el lugar de destino. El reclutamiento no es premeditado. Yo voy a reclutar al que me quiera pagar, no voy a estar buscando a quien recluto. No hay incautación de documentos y el objeto es llegar a un país distinto. Yo pago para que me lleven a un país al que no puedo llegar. Y por último, y esta es la diferenciación más grande, es que el tráfico es un delito contra el Estado, no contra una persona. La persona traficada no está haciendo un delito. El que está haciendo el delito es el que está llevando a la persona traficada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto que se está viviendo en nuestro país, desde un poco de números, un poco de la realidad que está expulsando a las personas migrantes. También hablamos un poco de esta cuestión de las rutas, la figura del coyote, ¿no? ¿Cuál es la política actual del Estado que tiene que ver con una total contención migratoria, ¿no? Y no atender la crisis como un tema de derechos humanos, sino más como un tema de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera quizás cerrar mi intervención con que pareciera que si bien se está apostando desde el gobierno de México por empoderar a los países de Centroamérica, porque eso es real, ¿no? Hay dos programas clave del gobierno de México que... dejar de compartir. Hay dos programas claves del gobierno de México que se están llevando a cabo en el centro en Centroamérica, perdón, que son Jóvenes Construyendo el Futuro y... Jóvenes Construyendo el Futuro. Y hoy hay otro que no recuerdo que tiene que ver con todo esto de sembrar árboles, ¿no? Entonces, Sembrando Vida se llama. Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida son los dos programas clave del gobierno y ha invertido más de 30,000 millones de dólares en Centroamérica con estos dos programas. En las comunidades donde se ha ejecutado este programa, ha reducido la migración en aproximadamente 50%, lo cual, pues para el gobierno es un éxito. Pero son muy pequeñas las comunidades donde se está llevando a cabo este proyecto, ¿no? Y el programa tiene un sesgo bastante paternalista.
Entonces, en ese sentido, falta una visión más de desarrollo en esto. Ahora, si bien se está apostando a generar lo que se conoce como el derecho a quedarse en casa, que es un derecho del que muy poco se habla, el derecho a quedarse en casa, se está descuidando la atención humanitaria de la crisis actual de las personas migrantes, ¿no? Simplemente la frontera norte de México está colapsada, ¿no? Por la cuestión, los albergues están saturados. México está recibiendo 30,000 personas migrantes mensualmente que son retornadas de los Estados Unidos con este programa que se llama Quédate en México, ¿no? Entonces, seguimos recibiendo a personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y hay un cuarto país que se me olvidó ahorita el nombre, pero seguimos recibiendo a estas personas impulsadas por los factores que ya habíamos hablado, pero que no pueden acceder al refugio en los Estados Unidos porque tienen que solicitarlo desde sus países de origen. Entonces, en ese sentido, pues pareciera que las medidas que se están ejecutando, si bien son correctas, son insuficientes. Y si bien la cuestión humanitaria ha sido hecha a un lado para dejar paso a una cuestión de seguridad en el tema migratorio, desde el gobierno pareciera que no hay una atención directa a los derechos humanos de las personas migrantes en México.